Estamos a tiempo, sí. ¿Verdad? Ven Espíritu Santo, habita en este lugar. Nuestras manos se unirán ante ti para cantar de tu gran amor, de tu intenso amor y adorar, Señor, danos la dirección de toda tu bendición, ven Señor, ante tu corazón, Señor, contigo no temeré, tú eres vida y rey, ven Espíritu Santo de Dios. Amiga, una pregunta, ¿yo puedo compartir pantalla? ¿Tengo la opción para presentar unas diapositivas? Espíritu Santo, habita en este lugar. Nuestras manos se unirán ante ti para cantar de tu gran amor, de tu inmenso amor y adorar. Como los viejos niños. Señor, danos la dirección, derrama tu bendición, ven Señor, abre tu corazón, Señor, contigo no temeré, tú eres vida y rey, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Bueno, y después de escuchar el himno, agradecidos con Dios, tenemos un desafío misionero y es conversar con 5 amigos sobre la certeza de la salvación de Jesús. Dice, comparte cómo el Espíritu Santo confirmó esta verdad a tu vida. Amén. Ahora llegó el momento de la reflexión y quiero invitar a mi hermana Dayana, agradecida con Dios porque ella va a tomar el tema de hoy y un saludito ahí especial. Hola querida Dayana, la saludamos. Hola, Hola, hola. querida. Bienvenida a nuestra iglesia preciosa. Qué gusto verte. Yo feliz de que la Angélica, más bien me retaron por allá, me dijeron, hermano, usted tiene un compromiso acá, porque usted se me va para otra iglesia. Yo digo que yo no puedo dejar de compartir con esa gente, porque tengo mucha gente que yo quiero ahí. Está la Jessica, está la Angélica, está el Alan, está por ahí, veo la Neiva, la Anita, está la Nancy, imagínate tú, Teresita, Mónica, o sea, la que no conozco mucho es Mercedes no la ubico mucho, Lorenita, María Valdivia, Marlene, Ricardo, ¿quién es? Como que No no. sabemos quién es Ricardo Ramírez. Que se Ah, identifique. ya, que se identifique. Ricardo Ramírez es un invitado mío. Bueno, bienvenido. Nosotros conocemos a toda nuestra gente, por eso es que bienvenido Ricardo. Así Bien. que un amigo de nosotros, San Francisco, así que le dimos el link, le bajé la aplicación, todo para que él pueda escuchar los mensajes durante esta semana.
Ah, no, buenísimo, Muy bueno. bienvenido. ¿Ya? Y yo soy la Lorena. Ya te vi, Lorenita, que no te ubicaba, pero ya te vi. ¿Cómo está mi corazón? Ya, pero más bien Ya. Gracias Ya. de corazón por esta invitación. Los quiero mucho. Espero en algún momento ir para allá. Ahí se escucha como una bulla. No sé si es que están ahí. Bueno, pero me siento bastante feliz en esta semana tan especial de clamor, de reavivamiento, de ese Espíritu Santo que queremos que se derrame con poder sobre nosotros, que nos avive, que salgamos, bueno, pues con toda la energía y con toda la fuerza para hacer muchas cosas para el Señor, ¿no? Yo me maravillo porque en Amén. esta iglesia cuando yo voy para allá los veo activa y tal Alan, tal otro, está cada uno, ¿verdad?, cumpliendo sus funciones y de eso se trata. De eso se trata el cuerpo de Cristo. Y yo me maravillo con Villa Tobalaba porque es una iglesia muy trabajadora. ¿Verdad? Que la honra sea para el Señor que pone eso en sus corazones. No sé si hay alguno por ahí que esté apagadito, a lo mejor está pasando por alguna situación donde tenga algún bajón espiritual, pero la idea es que esto nos inyecte del Espíritu Santo para que volvamos otra vez a levantarnos y a seguir perseverando con ese entusiasmo, ¿verdad?, que nos da solamente el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a ver un tema. Yo me imagino que ya vieron el 1, el 2 y el 3, que es el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, parte 1. Hoy vamos a ver los dones del Espíritu Santo, parte 2. Va a estar bien interesante, ahí te pido que te quedes porque vamos a sacarle el jugo allí. A todo esto voy a hacer un mini resumen de los primeros días, así como para poder entrar un poquito en materia, ¿no? Y antes de empezar, vamos a orar para que Dios nos pueda dirigir con su Espíritu Santo, mis hermanos. Vamos a orar, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos permites compartir tu palabra, clamar a ti, por ese derramamiento especial y sobreabundante de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Señor, te amamos, aquí estamos perseverando, Señor. Y en medio de nuestras luchas estamos sirviéndote, estamos avanzando. Somos una iglesia, Señor, que quiere llegar hasta el final. Y es por eso que te pedimos que mientras esperamos la llegada de tu Hijo, nos capacites, nos dotes de todo lo que sea necesario, Señor. Y nos ayudes sobre todo a poder usar todo lo que has depositado en nosotros, dones espirituales, a tu servicio, Señor, para que todo lo que hagamos para ti en esta tierra te honre, te glorifique, edifique tu iglesia y podamos avanzar, Señor, en la predicación del Evangelio con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Entonces, hoy vamos a ver en el tema 4, los dones del Espíritu Santo, parte 2. Y aquí en este tema yo lo estaba revisando y me di cuenta que es clave porque habla de la responsabilidad cristiana. Es decir, aquí el Señor, en esta revista, se nos presenta una parábola donde habla de la responsabilidad que tenemos tú y yo hoy en día, esa responsabilidad cristiana con respecto a la misión. Y aquí también es claro, y me aterró un poquito, porque cuando estaba viendo la parábola decía que al final el Señor iba a hacer algo con los que no hicieran lo que tenían que hacer con sus dones. Y vemos el gran veredicto. Pero no nos asustemos, mi hermano, porque hay esperanza. Todavía estamos respirando y todavía podemos empezar a hacer lo que quizás no hemos hecho. Y si ya lo estamos haciendo, fortalecernos y desarrollarnos mucho más. Que esto es clave. Entonces yo quiero hablarles un poco y no sé si el que está en audio me pudiera dar la opción de compartirles una pantalla. No sé si está el Alan. Alan, ¿me puedes dar por favor acceso para compartir la pantalla? A ver. Me parece, Dayana, que todos podemos compartir. Ahora lo Sí. ideal es que tú tengas abierto
la imagen para La que imagen. puedas hacerlo. Ya, vamos a ver Claro. acá si es este. Yo creo que es este. No sé si ahí se puede ver. Oh, ya va, este no es. Están viendo esta imagen, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Pero parece que quiere compartir imágenes. Sí, pero yo creo Imagen. que no voy a poder porque Ahí está, ahí se ve. ¿se ve? Ahí se ven. Ya, pero estoy Claro, compartiendo. salen muchos Salen muchas, ¿verdad? de un PPT. Sí, es un PPT. Es un PPT. Eso no, sí. Ya va, espérate para ver. Es un PPT. ¿Están viendo Cuando cuál? Ahí tiene uno que dice muchas gracias. Ah, no, ese no es. Están todos los PPT. Sí, están todos los PPTs. Ya, espérate para Sí. ver, porque esta aplicación. Ya va, es dejarle. Ubicarla donde dice presentar arriba, al lado de compartir. Al lado de compartir. No, porque es que le doy compartir y después tengo. Ya, no importa, no lo voy a compartir. Para no complicarnos la vida. Voy a explicarlo. Ya. Entonces, para no perder el hilo de la cosa. Los 12 apóstoles que en algún momento dieron origen a la iglesia primitiva, Jesús los llamó apóstoles. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 13, fíjate que este versículo es clave. ¿Por qué? Porque dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Aquí es donde él hace la elección de los 12. ¿Y por qué yo quiero nombrar esto con respecto al tema de los dones? Ya vamos a ver. Porque estos apóstoles tenían una misión específica en aquel momento de la historia. Tenían una misión que cumplir para ese momento, para esa época. Pero esa misión es, y se ha trasladado, no es muy diferente a la misión que tenemos que cumplir tú y yo. Y dice que él llamó a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y Jesús, ¿por qué los llama apóstoles? Y nosotros podemos ver que la palabra apóstol o apóstoles, en el griego es apóstolos. Apóstolos, y significa enviado. Y vemos que en el mundo greco-romano, apóstolos, porque esta palabra la sacó Jesús del mundo greco-romano, era un enviado o era un mensajero oficial, era un representante de Roma enviado por el emperador. ¿Para qué? Él tenía que cumplir una misión, el apóstol. Por eso Jesús toma este ejemplo cuando llama a los 12 apóstoles y él toma esta palabra apóstol de este mundo greco-romano. La misión de los apóstoles para el contexto de los romanos era conquistar terreno para Roma. Era establecer la cultura del imperio romano, implementar idioma, leyes, costumbres romanas, estilo de vida de los romanos. ¿En dónde? En los nuevos territorios conquistados. ¿Y qué hacían ellos para conquistar estos territorios? Los apóstoles, refiriéndonos entonces a lo que estamos hablando ahora de la cultura grecorromana. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿De qué forma ellos conquistaban este terreno? Usando sus dones. ¿Por qué? Porque cuando ellos enviaban estos apóstoles a conquistar terreno para Roma, ellos enviaban poetas, escritores, políticos, expertos en leyes, abogados, educadores, y enviaban estas personas para que implementaran todo esto en los terrenos que iban a conquistar para Roma. Implementar la cultura romana a través de estas personas que tenían conocimientos diversos. Y esto en el ámbito espiritual. Ahora vamos a trasladarnos al contexto de los apóstoles
en el momento en que Jesús escogió sus 12 apóstoles. La misión de los apóstoles era ser conquistadores espirituales, establecer la cultura del reino de los cielos, es decir, evangelizar. Tenían roles espirituales similares a los de los romanos, pero no era para establecer ahora el reino romano o el imperio romano, sino para establecer el reino eterno de Cristo Jesús. ¿Y cómo los apóstoles, los 12 apóstoles, debían hacerlo? Usando también los dones espirituales, implementando amor por Jesús, las leyes de Dios, costumbres cristianas, estilo de vida también cristiano y también incluso consejos de salud. Pero es clave para nosotros entender esto, porque nosotros que somos la iglesia Villa Tobalaba, la palabra iglesia, ¿de dónde viene la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. Y eclesia, que es una palabra griega, viene de un significado que se denomina los llamados fuera. Esto viene de la Grecia clásica, de Atenas. ¿Y por qué la iglesia? Yo no sé si ustedes lo sabían, pero yo estudiando el tema, yo dije, wow, iglesia es los llamados fuera. ¿Llamados fuera de qué? ¿Por qué nosotros somos los llamados fuera? Si somos la iglesia. Porque estamos llamados por Dios a salir fuera del mundo, fuera de las costumbres del mundo, fuera del pecado, fuera de todo lo que este mundo nos ofrece, y nosotros estamos llamados a ser un grupo llamado iglesia, que en este caso es eclesia, a salir fuera. Pero en la iglesia clásica, los llamados fuera era porque ellos estaban constituidos, o era una asamblea que se constituía para deliberar sobre soluciones en su ciudad. Ellos salían fuera de la ciudad, la eclesia, y allí ellos decían, ya, tenemos una problemática, ¿cómo lo podemos resolver? Ya, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y planteaban soluciones fuera de la ciudad para resolver los problemas que estaban dentro de la ciudad. Y ellos deliberaban en comunidad soluciones para mejorar su ciudad. En el sentido de nosotros como iglesia, incluso en el Nuevo Testamento, que el Señor habla muchas veces de lo que es su iglesia, nosotros podemos entender de que la iglesia de Dios no se trata de un edificio en forma física, aunque nosotros decimos vamos a la iglesia. Nosotros también no podemos decir que la iglesia es un templo, a pesar de que nosotros nos reunimos ahí porque somos los creyentes que vamos a un lugar a poder meditar y hablar en la palabra del Señor. Pero la iglesia de Dios es una comunidad de creyentes llamados por Dios a salir fuera para deliberar y decidir cómo podemos mejorar este mundo. ¿Cómo nosotros podemos cambiar y mejorar este mundo de pecado, este mundo caído, este mundo de perdición? Y lo hacemos a través del Evangelio de Jesús, cumpliendo con la misión que ya Cristo nos ha encomendado. Precisamente porque Él dijo, voy a llamar a esta gente para que ellos vayan evangelizando y como iglesia se constituyan para que puedan dar soluciones a este mundo. Entendiendo que la única solución que nosotros podemos mostrarle al mundo es la solución que nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha restaurado, que es exaltar a Cristo. Y nosotros podemos ver en esta semana que estamos clamando por el Espíritu Santo, que Jesús antes de irse, Él deja esta misión. Esta misión nosotros la encontramos en Mateo 28, 19, donde el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él deja esta misión.
¿Y cuál era la misión de los apóstoles, los 12 apóstoles en aquel momento? Estamos hablando que en la época de Jesús, aproximadamente en el año 30 después de Cristo, ellos eran 12 solamente. Y la población mundial para ese momento era aproximadamente 300 millones de personas. Si matemáticamente nosotros dividimos las 300 millones de personas entre los 12, que eran los 12 primeros cristianos, los que se les encomendó esta misión, nosotros podemos ver de que un apóstol tenía que evangelizar aproximadamente a 25 millones de personas. No es fácil. Uno. Entonces, ¿lo lograron o no lo lograron? ¿Lograron los apóstoles evangelizar a las 25 millones de personas en la época de Jesús cuando se les encomendó esta primera misión? ¿Lo lograron o no lo lograron? Eso lo vamos a ver al final. Entonces, ¿de qué forma ellos podían cumplir esta misión? Y yo saqué aquí que hay dos aspectos claves para que ellos pudieran cumplir con la misión. El primero es con el poder del Espíritu Santo. Ese es el primero. Y nosotros vimos en el día 1 la persona del Espíritu Santo. Porque para nosotros entender qué es lo que nosotros debemos hacer, lo primero que tenemos que entender es quién es Dios, quién es Jesús y quién es la persona del Espíritu Santo. Es claro. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en primera de Juan 5:7, nos habla de que el Espíritu Santo, Jesús y el Padre son uno. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y al final es clave porque dice, y estos 3 son uno. Entonces vemos de que aquí ya el Señor nos deja estipulado en su palabra que el Espíritu Santo es plenamente Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Incluso la hermana Elena de White, en el Deseado de todas las gentes, en la página 622, hay un pasaje fascinante donde ella describe magistralmente y define quién es el Espíritu Santo. Lo voy a leer. Fíjate, dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, porque Él con ese cuerpo físico estaba limitado simplemente a estar en un lugar o en algún espacio de tiempo. Le estorbaba ese cuerpo. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él fuese al Padre y enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Yo lo tengo aquí, tú no lo tienes, no, Él se quedó hoy en mi casa, no. Había ventaja entonces el que tuviera a Cristo en la época de los discípulos, de los apóstoles. Por el Espíritu, el Salvador ahora sería accesible a todos, a ti y a mí. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Si Cristo se hubiese quedado aquí en la tierra y no hubiese ido al Padre, nosotros no tuviéramos hoy en día la presencia de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros. Luego vemos en el día 2 la promesa. La promesa que hizo Jesús precisamente de enviar ese Espíritu al corazón de cada creyente. Su misma presencia, Él de la misma naturaleza, en la persona del Espíritu Santo, ahora en el corazón de cada uno de los que creen en Él, los que lo aceptan en su corazón. Y la promesa también la estudiamos y la encontramos en Juan 14, versículos del 16 al 18.
En este caso Jesús no estaba hablando de su segunda venida, de que él iba a enviar a alguien otra vez y bueno, yo voy a volver. No hablaba de su segunda venida. Él en este momento estaba hablando era de su presencia en nosotros mediante la persona del Espíritu Santo. Y dice, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y lo aclara en el 17 porque dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y al final es clave porque dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No solamente que va a estar con ellos, sino en ellos, dentro de ti, dentro de mí. Y me gustó mucho el 18, en Juan 14, 18, porque dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y es clave porque Jesús, entendiendo la sensación de abandono que estaban sintiendo sus discípulos, de decir se va, está diciendo que se va. Hemos caminado con Él, hemos visto sus milagros, hemos estado con Él en todo momento y ahora quedamos desamparados. Y por esa necesidad, esa incertidumbre que Jesús vio en el corazón de sus discípulos, Él les hace esta promesa y les dice, yo sé que en este momento a lo mejor ustedes no entienden, pero es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a enviar a otro semejante a mí, para que esté con ustedes y ustedes más nunca se van a sentir solos. No van a tener esa sensación de soledad, porque ahora estoy limitado. Pero cuando venga el Espíritu va a acompañarlos a ustedes en todo momento. Necesidad de ser transformados también por el Espíritu. Por eso Jesús hizo la promesa. El Espíritu es necesario para que tú y yo seamos transformados. El único que nos puede ayudar a cambiar esta mentalidad pecaminosa, el carácter, la condición caída, el pecado que mora en nosotros es Dios mismo morando dentro de nosotros. No hay otra forma. Entonces ese Espíritu Santo era necesario para también formar parte de este proceso de transformación tuya y mía. Nuestras debilidades en la fe, nuestras limitaciones espirituales son necesarias a través de la persona del Espíritu Santo. Y es clave que entendamos que la llenura del Espíritu Santo no es de un día para otro. La llenura del Espíritu Santo es progresiva, es gradual. Todo esto que nosotros estamos haciendo, los 10 días de clamor, las oraciones, vamos a la iglesia los sábados, cada cosa está sumando para que el Espíritu Santo te llene más y más y más. Porque nosotros todos los días, al conectarnos con el Señor, recibimos más de una porción de su Espíritu Santo y se va llenando ese tanque, así como la benzina. Y es clave para nosotros, ¿ya? Entonces ahora, entendiendo todo esto, nosotros podemos ver de que el poder del Espíritu Santo es necesario para el cumplimiento de la misión. Si nosotros no gozamos del poder del Espíritu Santo, podemos hacer 1000 actividades en la iglesia. 10 días de clamor, 365 días de oración, lo que sea. Pero si el Espíritu Santo no está de forma activa y potente en nuestra vida, se transforman en meras actividades religiosas, sin fruto y sin efectividad en el cumplimiento de la misión. Por eso en Hechos 1, del 8 al 11, y voy a leer solo el 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lo segundo que nosotros necesitamos para el cumplimiento de la misión, aparte del poder del Espíritu Santo, es usar y multiplicar los dones que Dios nos ha dado, los dones espirituales.
Y nosotros vimos, por ejemplo, en la parte 1, estuvimos hablando un poquito de lo que eran los dones espirituales, entendiendo que un don espiritual es una capacidad espiritual que es solamente dada por el Espíritu Santo. Y es dada por el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para qué el Espíritu Santo nos da los dones espirituales? Nos da los dones espirituales para edificar su iglesia, para predicar el Evangelio y para glorificar a Dios. Y a veces nosotros tenemos confusión, decimos, no, yo tengo talento, yo tengo habilidades. El talento es una capacidad natural con la que nace la persona, dado por Dios también, pero no viene del poder del Espíritu Santo. Las habilidades son destrezas que aprendemos y perfeccionamos mediante la práctica, disciplina o entrenamiento, pero no es dado por el Espíritu Santo. El don sí. Un talento, una habilidad, ¿se puede transformar en un don? Sí. Cuando cada uno de nosotros entrega y consagra lo que ha hecho para el mundo, obviamente que no cosas que glorifiquen a Dios, y se lo entregamos al servicio del Señor, a la obra de Dios, allí entonces ese talento, esa habilidad se convierte en un don espiritual. Pero lo primero es aceptar a Cristo, dejar que el Espíritu Santo more en mí, y ahora el Espíritu Santo morando en mí no solamente me convence o te convence de pecado, justicia y juicio, sino que ahora también el Espíritu Santo viene cargado con un arsenal de regalos y son dones maravillosos para que nosotros ahora podamos crecer en la vida espiritual, desarrollarnos, ¿ya? Esto es clave. Entonces es clave para nosotros entender de que los dones espirituales se reciben al momento de aceptar a Cristo y de abrirle el corazón a Dios y al Espíritu Santo, a Jesús, para que entonces tome control. Fíjate que en Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la promesa del Espíritu Santo, que nosotros también lo estudiamos, es como un sello para nosotros. El Espíritu Santo viene ahora a ser como una marca para nuestra vida. Somos sellados. Es como cuando nosotros tenemos un teléfono Samsung y vemos que dice Samsung. Ese teléfono Samsung le pertenece al dueño de la Samsung. Es su marca. Donde quiera que esté un Samsung, nosotros decimos, ese teléfono es de la Samsung. Nosotros, como hijos de Dios, donde quiera que vayamos, donde quiera que la gente nos vea, tenemos la marca del Espíritu Santo, que le pertenecemos a nuestro dueño, a nuestro hacedor, a nuestro creador, a nuestro Padre Celestial. Y esa marca es el Espíritu Santo. Entonces, esos dones que el Señor nos da son importantes para la vida de cada creyente. Y es importante porque Dios nos los ha dado para que sea de provecho, no para exaltarnos, no para competir, sino para que nosotros podamos entender de que son para provecho comunitario. En 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Entonces aquí vemos que el Señor enfatiza edificar su iglesia, glorificar a Dios, predicar el Evangelio. A veces estamos, no, que esta está haciendo un mejor programa que yo, es que esta canta y yo no canto. Hay diversidad de dones. El Señor nos ha hecho a todos, y por lo mínimo nos ha dado a cada uno un don, por lo mínimo. Pero el mismo Espíritu, porque esto lo dice 1 Corintios 12:11, que el mismo Espíritu
hace esto y reparte a cada uno de nosotros según lo que ya Él haya determinado. Y es necesario. Y a veces pensamos que nuestros dones son insignificantes. No es que mi don es insignificante, el otro tiene como un mejor don. Tenemos que pensar en desarrollar ese don y ver que el Señor ha depositado eso en nosotros y dar todo lo mejor con ese don, ese pequeño don que usted considera que es pequeño, pero para Dios no hay dones pequeños ni grandes, y multiplicarlo y sacarle provecho y hacer de ese don un excelente don para el Señor. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, cuando una persona entrega su vida a Cristo, no solo recibe perdón, también recibe el Espíritu Santo. Y Él trae consigo dones espirituales para ayudarnos a nosotros a servir al Señor. Y ya para cerrar, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer mientras esperamos entonces a Jesús? Debemos trabajar y multiplicar los dones espirituales. Y en el tema específico de esta revista se habla de la parábola de los talentos, que aparece en Mateo 25, del 14 al 30. Y vemos aquí la enseñanza principal sobre la responsabilidad espiritual que tenemos nosotros. La parábola nos ilustra o nos cuenta de un hombre que se iba de viaje y él, antes de irse, entregó sus bienes a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 solo, según la capacidad que el Señor consideraba que tenía cada uno. El que recibió los 5 los trabajó. Fíjate que esta palabra es clave. Los trabajó, los utilizó, los desarrolló, se atrevió a invertir, trabajó con ellos y ganó 5 más. El que recibió 2 también trabajó esos dones o esos talentos y ganó 2 más. Pero el que recibió 1 solo, tuvo miedo, lo escondió y no hizo nada con él. Y a mí me aterró cuando vi el final de la parábola, porque dice que cuando el Señor regresó, pidió cuentas. Y a los 2 primeros que habían trabajado, se habían atrevido, se habían esforzado, habían hecho todo lo posible por eso que Dios le había dado, multiplicarlo, desarrollarlo. A ellos 2 les dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero es aterrador porque el que escondió el talento, el único que Dios le había dado, ese hombre, el hombre que le dio los talentos, el que lo escondió fue reprendido por su pereza y le fue quitado su talento y dado al que tenía 10. Entonces, la enseñanza fundamental de esta parábola es que el que usa bien lo poco que ha recibido, se le dará más. Pero quien no lo usa, se le quitará. Y eso es aterrador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para no caer en este último caso de ese que no hizo nada con el talento por miedo, por pereza, por lo que sea? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para poder desarrollar nuestros dones? Primero, ir descubriendo el don que Dios nos ha dado, sirviendo. No podemos descubrir qué es lo que Dios ha depositado en nosotros sentados, inactivos, pasivos. Tenemos que empezar a servir. Y a veces nosotros pensamos: no, es que la hermana me está diciendo que trabaje con esto, pero a mí no me gusta.
Véalo como un llamado de Dios. Empiece a trabajar allí. Quizás esa no es su área 100%, pero hay cosas que usted va a desarrollar en esa actividad específica. Quizás capacidad administrativa, gerencia, poder organizar, manualidades, cosas que después el Señor va a ir canalizando. Esto hasta que usted encuentre su lugar y su propósito de servicio preciso dentro de la iglesia. Usted diga, aquí me gusta, soy buena con esto, soy bueno con esto, y aquí estoy, me quedo. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer para poder desarrollar nuestros dones es ser valiente, atrevernos. No sé, no tengo ni idea, pero voy a asumir esta responsabilidad. Voy a hacerlo, aunque no sepa cómo hacerlo, aunque me tiemblen las piernas, aunque esté ahí chorreada, no sé qué voy a decir, pero salgo para adelante. Entonces, el ser valiente es clave para nosotros poder desarrollar nuestros dones. Fíjate que el que fue reprendido fue por miedo, y el miedo paraliza. Pero nosotros debemos avanzar por fe a pesar de los miedos. Porque en la medida en que más lo hagamos, en la medida en que más lo practiquemos, en la medida en que nosotros más nos atrevamos, nosotros vamos a ir venciendo todo eso y después se va a hacer más fácil para nosotros hacerlo. Servir con excelencia, punto número 3. No, es que yo quiero ser ya director del departamento. No, empiece desde lo poco. Empiece haciendo pequeñas cosas y haciéndolas bien para el Señor, no para los hombres, para el Señor. Que nosotros podamos ver el resultado, ver el fruto y vamos avanzando poco a poco, escalando poco a poco esos niveles de progresividad en cuanto al resultado. Hermanos, nosotros debemos prepararnos, desarrollar nuestros dones y preparar este mundo para la llegada de nuestro Rey Cristo Jesús. Y hoy en día nuestra gran misión, como estos apóstoles, pero somos del año 2026 y somos su iglesia. En el año 2026, hoy en día, hay 23 millones de adventistas cristianos. 23 millones, yo estuve investigando. Y actualmente la población mundial es de 8.300 millones de personas. Un adventista, haciendo la división, un adventista de estos 23 millones, que ya no son los mismos 12 apóstoles de la época de Jesús, ahora somos 23 millones. Uno, a nivel mundial, uno de nosotros, cada uno de nosotros, deberíamos en este momento de ver que son 360 personas por la división. 360 personas nos correspondería evangelizar. 360. Es más factible que los apóstoles, porque los apóstoles tenían que evangelizar en aquel momento 25 millones de personas. 25 millones. Pero fíjate que hoy en día hay 23 millones de adventistas. No contando con otras denominaciones que también el Señor se ha revelado. Pero aquí es clave que si nosotros enfatizamos, el año tiene 365 días, yo tengo que evangelizar, mi responsabilidad cristiana son 360. Voy a hacer una evangelización diaria, uno por día. Y en 360 días yo habré cumplido mi misión, la parte que a mí me corresponde. Y para el año que viene, para el 8 de marzo del año 2027, si todos hacemos esto, todos los adventistas a nivel mundial, Cristo va a venir. Cristo va a venir. Porque dice Mateo 24:14 que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y cómo vamos a predicar el evangelio? Para testimonio a todas las naciones, con el poder de su Espíritu Santo y utilizando los dones espirituales que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Yo con esto me despido, mis hermanos. El llamado que Dios nos hace es a que nosotros busquemos todos los días
la presencia del Espíritu Santo y que podamos atrevernos a usar y desarrollar los dones espirituales que Dios ha depositado en nosotros para su honra, para su gloria, para la edificación de su iglesia, para la predicación del Evangelio y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Eso, mis hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Agradecemos a Dayana por tan hermosa predicación, porque nos explicó paso a paso todos estos días lo que hemos estudiado y